Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Bueno, como lo prometí, este es el momento que voy a hacer el video de la sinagoga de Satanás. Vamos a entrar al tiempo de antes de Jesús y vamos a hacer el viaje hasta los días de Jesús. Y vamos a tocar el tema de los fariseos, los saduceos, los escribas, las sinagogas, porque para poder entender el Nuevo Testamento hay que entender el Viejo Testamento primero. Pero en las iglesias de ahora lo hacen al revés. Te quieren, para cortar el tiempo y para no aburrirte, te quieren llevar al Nuevo Testamento primero. Y ahora lo hacen al revés. Te quieren para... Esa es mi prueba de sonido. Y habiéndome asegurado que me estás escuchando, vamos a hacer este estudio. Y la imagen que te estoy mostrando es esta. Este es el templo de Herodes, el que algunos llaman el templo de Salomón. Pero el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en la invasión de Babilonia. Y este es el templo que fue destruido en el gobierno de Tito, que fue la segunda vez que destruyeron este templo. Y ahora, en estos días, hay personas que te quieren hacer creer que cuando los rabinos, los presidentes y los líderes políticos del mundo van al Muro de las Lamentaciones, quieren darte a entender de que el Muro de las Lamentaciones es uno de estos muros, uno de los muros exteriores del templo de Salomón. Pero eso es falso. El Muro de las Lamentaciones es en realidad la fortaleza Anatolia o la fortaleza Antonia. Así que parte del problema es que Satanás siempre ha querido poner un falso templo para robarnos el verdadero templo. La sinagoga de Satanás tiene el propósito de usurpar el reino de Dios, usurpar el trono de Dios, tal como Satanás lo dijo, que él quería establecerse en el monte santo y que él quería sentarse en el trono más alto. Él quería ser como Dios. Y todo este tiempo, desde la caída de Lucifer hasta el día de hoy, ese es su gran afán. Y la sinagoga de Satanás surge inmediatamente en el momento que surge el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, la sinagoga de Satanás se infiltra. ¿Por qué? Porque entre la multitud que salió de Egipto, habían egipcios, había chusma. Y tú lo puedes leer. En Éxodo dice que la gente que salió con ellos se mezcló chusma del pueblo. Y ellos los indujeron a que se quejaran y murmuraran por lo del incidente del maná, que ya estaban cansados de comer maná. Entonces la chusma que iba entre ellos de Egipto, que se mezcló entre el pueblo, esa chusma carnal empezó a inducir al pueblo a rebelión y a murmuración. Entonces empezaban a murmurar: ay, ¿quién nos diera carne en el desierto? Entonces empiezan a extrañar. Habiendo salido de la esclavitud, empiezan a añorar la esclavitud. Empiezan a añorar a Egipto. ¿Por qué? Porque a pesar de que los hacían trabajar, los azotaban, los golpeaban, los mataban, los oprimían, querían volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto comían pan, en Egipto comían pescado, en Egipto comían cebolla, melones, rábanos, ¿entiendes? Y decían: ay, en el río de Egipto, pescado, pescadotes, y de balde, o sea, de gratis. Entonces, eso fue lo que enojó a Dios, y por eso les envió las codornices. Cuando le dice: ¿quieren carne? Carne tendrán, y no durante un día, ni durante 5 días, ni durante 20 días, sino que un mes entero les daré carne, hasta que les salga por las narices, les salga por, lo vomiten y la aborrezcan. Y dice la palabra que les envió codornices. En el incidente que los ángeles
perdón, que el Espíritu Santo cae sobre los 70 ancianos, que es donde surge el Sanhedrin, los ancianos de Israel, que te lo leí en el capítulo anterior. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 70 ancianos, ahí es cuando vienen las codornices. Y es ahí donde apenas dice que cuando tenían carne en sus dientes, Dios les manda una plaga y los mata. ¿Por qué? Porque son carnales, porque son impíos. Ahora, volviendo al tema de la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás se establece en el desierto, de Egipto al desierto. Del desierto se infiltra en el tabernáculo a través de Aarón, que se pone a murmurar contra Moisés, ya se siembra la semilla, porque Aarón les hace el becerro de oro antes, en el Éxodo 32. Entonces, en el momento que Aarón abre la puerta y les hace el becerro de oro, trae a la diosa madre Hathor, Isis, y simbolizada por el becerro de oro. Y a partir de ahí se establece el culto a la diosa madre de Babilonia y de Egipto, Isis, Ishtar, Semiramis, Inanna, a través de Hathor. El becerro de oro representa a la diosa de la fertilidad, Hathor. Y esa semilla se siembra en el pueblo de Israel. Y Moisés le dice a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hicieras semejante maldad? A partir de ahí, la semilla se siembra y la idolatría se mantiene perpetuamente, porque Dios sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón de Israel. Tuvo que matar a toda esa generación. Y cuando entraron a la tierra prometida, después de que esa generación muere, les advierte Dios que no se fijen en los dioses que veneran las naciones y que no se mezclen con ellos. Y ellos no hacen caso. Y surge de nuevo la idolatría. Y yo te he venido llevando a través de esta historia para que entiendas que la sinagoga de Satanás surge simultáneamente con el pueblo de Dios. Y así como hubo una reforma en el año 1400 con Martín Lutero, surge inmediatamente al mismo tiempo la contrarreforma de la sinagoga de Satanás a través de los jesuitas, que perdura hasta el día de hoy. Así que siempre, desde que sale la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios es un pueblo, es un reino. Y te lo enseñé en Éxodo 19, donde Dios dice, y haré de vosotros una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Nosotros somos el sacerdocio ahora. Ya no necesitamos un sacerdote levítico, ya no necesitamos un sacerdote católico, ni un sacerdote evangélico. No necesitamos sacerdocio, no necesitamos templo, no necesitamos un lugar, necesitamos ser un pueblo. Y esa es la diferencia entre la sinagoga de Satanás y la sinagoga de Dios. La iglesia de Dios es un pueblo, la sinagoga de Satanás es un lugar, es un templo. Es un falso templo, con una falsa religión, con un falso sacerdote, con un falso sacerdocio, con un falso sacrificio, con un falso nombre. ¿Entiendes? Todo falsificado. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Que tú identifiques cuál es la sinagoga de Satanás y huyas de ella cuando la veas. Porque la vas a ver a partir de esta enseñanza en todos lados. ¿Entendiste? Y prueba de ello es que las iglesias, entre comillas, iglesias que se dicen ser la iglesia, no predican ni caminan conforme al camino de Jesús. ¿Sí? Esa fue mi pequeña introducción. En este capítulo vamos a tratar de tocar el tema de los saduceos, los fariseos, los rabinos, las sinagogas y el exilio de Israel por su idolatría, que trae la sinagoga de Satanás a fortalecerse hasta los días de Jesús. No te garantizo que lleguemos a los días de Jesús porque es bastante material, pero voy a tratar de llevarte a un ritmo constante, porque yo puedo ir a grandes ramalazos o a grandes pincelazos mostrándote el camino hasta Jesús en una sola prédica, pero no quiero ser explícito y detallado para que tú tengas todo el respaldo escritural que necesitas y puedas refutar a los teólogos y a los grandes prosperólogos de hoy en día que se dicen ser siervos de Dios, pero que ignoran las escrituras y no saben, porque no estudian y porque no quieren ser guiados por el Espíritu Santo. Así que empezamos. Antes de que empiece, quiero que veas este capítulo en Colosenses, capítulo 2. Vamos a irnos al Nuevo Testamento ahora. El Viejo Testamento lo vamos a dejar para después por un rato. Colosenses 2. Quiero que veas lo que dice aquí. Y para que veas claro
Voy a asegurarme que estás viendo bien. Voy a estar... ¿Ok? Estos son mis datos de teléfono para que veas claro. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los rudimentos del mundo son filosofías. ¿Qué son las filosofías? Todas las ciencias humanas filosóficas que vienen de Grecia, que son de Platón, que son de los grandes maestros filosóficos. Huecas sutilezas según las tradiciones de hombres. Por ejemplo, cuando te predican del kairos de Dios, esas son filosofías de Grecia. Eso viene del paganismo. ¿Entiendes? Ten cuidado. Ten cuidado porque los cristianos de ahora les gusta hacerse los sabios y les gusta hablar de términos paganos y hacerlos parecer que son cristianos. Así que ten mucho cuidado, hermano. Realmente te lo digo. Cuando tú escuches palabras griegas, inmediatamente que las antenitas se te paren y digan, oh, algo está mal. ¿Entiendes? Porque eso es lo que te predican. Hoy en día te quieren confundir con palabras griegas. Y eso es lo que sucede con los debates sobre Cristo. Por ejemplo, Cristo, el Señor, es kurios. Y kurios es un concepto abstracto, pero abstracto no significa que sea inexistente. Abstracto significa que no es tangible. Significa que es algo que tienes que irte más allá de la carne, de las percepciones físicas para entenderlo. Eso significa abstracto. Entonces, la gente cuando ven abstracto creen que es algo imaginario. Kurios es el nombre de el Señor Jesucristo, el Kurios. Theos es de Dios, el Supremo, o sea, que es el Padre. Pero Cristo es el Kurios, el Señor. Es la imagen visible del Dios invisible. Pero como dice abstracto, los filósofos se confunden y creen que abstracto inmediatamente significa que es invisible. Sin embargo, detrás de mí hay arte abstracto y es visible y tangible. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero para eso quieren usar las filosofías griegas, para traer confusión y para poder manipular la verdad a su antojo. Y ese es el peligro, porque no es con ciencias ni filosofías que se entiende a Dios, ni con teologías. Es con el discernimiento y la sabiduría del Espíritu Santo que te lleva a la fe. Es por fe. Es con fe, no con entendimiento ni con sabiduría. Así que eso es lo que quiere decir Pablo. Pablo te está tratando de decir que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que es completamente Dios. Tiene la plenitud de la deidad. Y deidad con mayúscula porque solo hay una deidad verdadera. Solo hay un Dios verdadero y ese es Jesús, Dios. El Todopoderoso, el Yod-Heh-Vav-Heh, el que era, el que es, el que ha de venir, el Alfa, el Omega, el Todopoderoso, uno mismo. Y vosotros estáis completos en él. Esta es la clave. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? El pueblo santo de Dios, la iglesia. ¿Entendiste? El pueblo de Dios, el reino de sacerdotes que fuimos destinados a ser, que Dios prometió que nos iba a convertir en Éxodo 19 y que Juan el Bautista profetizó cuando dice: no digáis en vuestros corazones, hijos de Abraham somos, porque he aquí de estas piedras Dios puede levantar un pueblo para Abraham. Nosotros somos ese pueblo, nosotros somos esas piedras, las piedras vivas, conforme a la piedra viva principal que es Cristo, y edificamos la casa espiritual de Dios, que es el templo de Dios, que somos nosotros. Y dijo Jesús: destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, hablando de su cuerpo. Y adivina quién es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Así que Él está reconstruyendo su cuerpo ahora, mientras yo te predico, para que te salgas de la sinagoga de Satanás, te salgas de las denominaciones y de las religiones
y cumplas el mandato del ángel en Apocalipsis cuando dice, salí de en medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Ese es el mensaje. El mensaje es salir de en medio de la sinagoga de Satanás y volveos a Jesús. Aquí empieza el viaje. Y vosotros, la iglesia, el pueblo santo, estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en Él, Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es la circuncisión de Cristo? La circuncisión del corazón. Cuando tú te arrepientes y desechas tu cuerpo carnal, lo niegas, le niegas todo lo que Él desea, le niegas el sexo, le niegas la fornicación, le niegas el adulterio, le niegas la ira, le niegas la contienda, le niegas la envidia, le niegas el pecado. Y tus miembros, que antes eran miembros de impiedad, se convierten en miembros de justicia en el arrepentimiento de la circuncisión del corazón que te convierte a una persona espiritual. En Cristo, en Él estamos completos. ¿Entiendes? Entonces Pablo te lo dice aquí. En Él, Jesús, fuisteis circuncidados. ¿Y quién es el circunciso del corazón? El judío verdadero. El verdadero judío no es el que se circuncida en la carne, sino el que tiene circuncisión del corazón. Ese es el verdadero judío. Ese es el verdadero pueblo de Dios. No los que están allá en Israel ahorita, diciéndose ser judíos. ¿Entiendes? La verdadera sinagoga de Satanás es todo aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha desechado su cuerpo, que no ha sufrido la circuncisión del corazón, en quien el Espíritu Santo no ha caído todavía y lo ha transformado para hacerlo nacer de nuevo. Eso significa todo el mundo. No importa si son evangélicos, pentecosteses, mormones, católicos, todos son la sinagoga de Satanás. Son el cuerpo falso. Y Jesús lo profetizó cuando dice, ahí donde estuviera el cuerpo, entre paréntesis, el cadáver, el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas, entre paréntesis, espíritus inmundos y aves malignas. Las potestades del aire. El príncipe de la potestad del aire es Lucifer, Satanás. Entonces te está diciendo, ahí donde esté el cuerpo de Cristo muerto, sin Espíritu Santo, porque dice Santiago, que así como el cuerpo sin espíritu es muerto, asimismo la fe sin obras es muerta. El cuerpo de Cristo, sin Espíritu Santo de Cristo, es un cuerpo muerto. Es el cuerpo de Cristo muerto. O sea, la sinagoga de Satanás, el cuerpo del anticristo. Eso tiene que ver desde el principio hasta el final. Pero si tú no has leído las Escrituras como yo, nunca las vas a entender. Tienes que hacer de todo uno solo. Pero a ti te enseñan solo el Nuevo Testamento sin entender el Viejo. Por eso nunca vas a entender. Porque el nuevo es una síntesis del viejo. Y para entender el nuevo, es mejor que entiendas primero el viejo. El Viejo Testamento, el primero. Y no fue la ley abolida, fue el primer pacto, el de sacrificio de corderos. El nuevo pacto es de sacrificio de Jesús. Y eso lo vamos a ver al final. Sigamos leyendo. Sepultados con Él en el bautismo simboliza la muerte y resurrección. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos? No es la ley, no es la ley, es el acta de la muerte, de la sentencia de muerte por la insurrección que la humanidad, juntamente con Satanás, hizo. Es una insurrección, una rebelión. Y la única manera de anular la insurrección de los ángeles de Dios y de la humanidad contra Dios es a través de una resurrección por medio de Cristo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto está describiendo que Jesús bajó a destruir a las potestades y a los principados y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
ya no tiene que ver si fumas o bebes o comes o no comes. Tiene que ver la intención de tu corazón, tiene que ver la actitud de tu corazón, tiene que ver la ley del amor que sigues y de la misericordia, y que tú te apiades de otro y no juzgues a otro. Yo siempre le digo a mis hermanos, el verdadero cuerpo de Cristo se distingue porque el miembro se pone de último, pone el cuerpo antes que el miembro, y él ve al otro, a su prójimo, más que a sí mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a su prójimo, y de último se ama a sí mismo. Entonces, el verdadero cuerpo de Cristo sigue la ley de Cristo. No está regido por reglas. El verdadero cuerpo de Cristo se despoja por amor a su prójimo. Y no se rige por comida, bebida o por días de reposo. ¿Entiendes? Es una ley distinta. Es una ley del Espíritu, no una ley carnal escrita. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando, dice, humildad y culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado de su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios, porque es el Espíritu Santo el que te edifica, no los hombres. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, o sea, no toques, no gustes, en conformidad a los mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos a la carne. ¿Qué te está diciendo Pablo? Si tú te riges a las leyes fariseicas, por eso empecé con este capítulo, les prohibían comer ciertas cosas, les prohibían comer ciertas cosas, les prohibían hacer ciertas cosas, regían cada concepto del sábado. O sea, por ejemplo, si tú te querías lavar los dientes, digamos que en aquel entonces había pasta de dientes, te lavabas los dientes, solo podías prácticamente ponerte la pasta dental en los dientes y dejar que la saliva misma se hiciera espuma y nada más, porque si tú te restregabas los dientes con el cepillo, ya estabas trabajando. O si tú hacías gárgaras, ya estabas trabajando, y el sábado no podías trabajar. No te podías preparar comida, tenías que dejar tu comida preparada de antemano. ¿Entiendes? O sea, ese es lo que Pablo está hablando, que ya no conforme a doctrinas de hombres, leyes de hombres. Entonces eso era horrible. En el tiempo de los fariseos no podías... A Jesús lo juzgaron porque los discípulos agarraban una espiga y le hacían así, y entonces sacaban las semillitas de la espiga para comérsela. Están trabajando. O sea, eran tan ridículos, eran tan extremos, tan celosos de su propia ley, que se salían de la misericordia, se salían del Espíritu y entraban completamente en cosas que no podían combatir los apetitos de la carne. En cambio, la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley del Espíritu, te permite ciertas cosas por el fondo o el propósito. ¿Entiendes? Por ejemplo, si alguien caía en un pozo, solo porque era sábado no podía sacarlo. Eso no es misericordia. Había que sacarlo, aunque fuera un sábado y aunque fuera trabajoso. Y era tan extrema la ley del sábado que en el periodo que vamos a analizar, tú vas a ver que venían ejércitos a destruir ciudades enteras el sábado, porque adivina qué, el sábado no era permitido tomar una espada para defenderte. ¿Estás entendiendo la trampa del diablo? Entonces el diablo te enrueda y te mata. La ley mata, la letra mata, más el Espíritu vivifica. No es en la ley de la letra que te atrapa, no te debes dejar ser prisionero de la ley de la letra, sino la del Espíritu, porque la ley de la letra te mata, la del Espíritu te vivifica. Entonces, habiendo leído esto, Jesús es el que te completa, y nadie te tiene que privar de tu recompensa solo porque no guardas el sábado o porque guardas el domingo. Todos los días son el día del Señor, ni por lo que comes o por lo que bebes. No estás regido a esa ley ya, estás regido a una ley superior, que es la del Espíritu.
la de la intención de tu corazón, la del amor, la misericordia, la justicia, la paz. Donde tú, por ejemplo, el policía te ve que tú te cruces el semáforo en rojo y te detiene y te dice, deme su licencia y sus papeles. ¿Qué pasó, oficial? Se pasó el semáforo en rojo. Oficial, llevo prisa. Mi esposa está a punto de dar a luz. ¿Podría, por favor, disculparme en esta ocasión? Mi esposa acaba de romperse la fuente. Necesito llegar al hospital cuanto antes. Un policía que actúa en la ley del Espíritu dice, es cierto, acompáñeme, yo lo escolto. Y tiene misericordia. Pero un policía que no tiene misericordia, lo siento, usted ha infringido la ley, bájese de su vehículo, tengo que revisarlo. ¿Entienden la diferencia? Los fariseos eran como el policía legalista. Usted rompió la ley, tengo que revisarlo. Voy a revisar si sus documentos están en orden, voy a revisar su vehículo, abra el tonel que quiero revisar su número de serie, a ver si está concuerda, y te puede tener ahí media hora mientras tu mujer está dando a luz. Eso es la diferencia entre la ley de la letra que mata y la ley del Espíritu que vivifica. Espero que lo entiendas, hermano, porque para mí es sencillo, para mí es entendible. Hay cosas que tú no debes de hacer, aunque sean la ley, por misericordia, por gracia, por piedad. ¿Entiendes ahora? Juicio sin misericordia para aquel que no tenga misericordia. Y la ley de los legalistas de ahora es terrible. Te voy a dar el ejemplo de Evelio Reyes. Tengo que mencionarlo, salió en los periódicos ayer, que él decía que no tenía por qué pedir disculpas, Luis Zelaya, por algo que se hizo conforme al deber. Tiene razón, Luis Zelaya no tenía por qué pedir disculpas, pero pidió disculpas. Cosa que usted, Evelio Reyes, no estaba dispuesto a hacer. Porque Luis Zelaya, aunque no tenía la culpa de una ofensa que él no ha cometido, en misericordia, en justicia, como un hombre justo que pretende ser, pidió perdón. ¿Por qué? Porque la ley principal del perdón es que si tú perdonas sin cansarte, Dios te perdona. Y si tú te humillas y pides perdón, aunque no tengas la culpa, Dios se acerca a ti. ¿Entiendes? Si tú ofendes a tu hermano o tu hermano te ofendió a ti, corre antes de traer la ofenda, pídele perdón. No importa si tú tuviste la culpa o él tuvo la culpa. El que más cerca quiere estar de Dios es el primero en pedir perdón. ¿Entendiste ahora? Esa es la diferencia entre la ley de antes, que es la letra que mata, y la ley del Espíritu que está escrita en nuestros corazones, que se basa en humildad, mansedumbre, en misericordia, en justicia, en paz. Grábatelo. Porque los que están atrapados en la ley que mata, la ley de la letra, son la sinagoga de Satanás. Porque son todavía de la Jerusalén actual, que es esclava. Esclava a la ley, esclava al primer pacto, esclava a la maldición. Y nosotros, los nacidos de nuevo, somos hijos de la Jerusalén celestial, la cual es libre. A libertad fuimos llamados en Cristo. No para usar esa libertad para pecar. Habiendo dicho eso, avanzamos. Quiero que veas 1 Corintios 10. Y aquí te define la sinagoga de Satanás y sus características, cómo se fue formando. Idolatría. ¿Cuál es el concepto de la sinagoga de Satanás? Idolatría, primero que todo. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual? ¿Cuál era? El maná, y también el alimento de la palabra viva que venía a través de Cristo, cara a cara, que hablaba con Moisés y Moisés le comunicaba al pueblo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿sí? Porque la roca Petra, que está en Arabia, se partió en dos cuando Moisés la golpeó y salió agua. Y también era el Espíritu Santo, porque recibieron en el día de los 70 ancianos que Moisés escogió cuando pidieron la carne, se estaban quejando por el maná. De ahí surge el Sanhedrin. Dios le puso del Espíritu Santo que tenía Moisés a los 70 ancianos y profetizaron. Pero dice que nunca más volvieron a profetizar. Y el Sanhedrin tiene este gran problema. De los 70 ancianos de Israel, ellos dicen que ellos estaban
en el monte con Moisés. Y dice la palabra que así fue. Cuando Moisés sube al monte, dice que ellos comieron, bebieron y estaban viendo la presencia de Dios. Y lo describe, que era una gran presencia gloriosa y que miraron el piso como embaldosado de zafiro. Entonces los ancianos vieron a Dios. Pero el único que se le permitió subir fue a Moisés. Los ancianos se quedaron en las faldas del monte. Entonces, ahorita, en estos días, los ancianos de Israel juran y perjuran de que la ley del Talmud les fue entregada el mismo día en el Sinaí. Y que Moisés recibió la ley Torá, que es la ley escrita, pero que ellos recibieron la ley de la tradición oral de Dios. ¿Entiendes? De ahí viene lo que son los saduceos y los fariseos. Porque los saduceos se apegan estrictamente a la ley escrita, mas no la pueden pronunciar. Pero los fariseos se apegan a la ley oral, tradición, que según ellos recibieron de Dios directamente en el monte Sinaí, otra ley, mentiras, pero no la pueden escribir. Muy astutos, ¿no? Y en algún momento las dos se fusionan y crean el sistema judaico de hoy. Y eso va a ser un viaje interesante mostrártelo, porque son años y siglos y siglos y siglos que Satanás va perfeccionando sus técnicas de decepción para atrapar a la humanidad. Volviendo de nuevo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo, porque Cristo estaba en medio de ellos, el Espíritu Santo, pero más que todo el ángel del Señor, Cristo mismo, estaba en medio de ellos, caminaba en medio de ellos. Y quizás ellos no lo reconocían porque se mezclaba entre el público, se mezclaba entre la gente. Pero fue Él, el ángel del Señor, el que les hablaba y escuchaba sus quejidos y sus murmuraciones. Pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, porque toda esa generación murió. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Y qué codiciaron? Poder. Querían usurpar a Moisés. ¿Qué más? Revelación. Querían quitarle a Moisés el lugar del sacerdote. ¿Qué más? Comida, bebida. Querían cosas y retaron y tentaron a Dios. Y por eso Dios los mató. Codiciaron cosas malas. Un ídolo. Haznos dioses, Aarón, que vayan delante de nosotros. Eso fue lo que codiciaron, idólatras. Porque la idolatría, dice Pablo, que aquellos enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en las cosas terrenales. Si tú solo piensas en qué vas a comer y qué vas a beber, eres un terrenal, eres un carnal, eres un idólatra. Tu Dios es tu vientre. Tienes que pensar en tu espíritu. Enfócate más en cómo estudiar la palabra y cómo perfeccionar tu caminar antes de las cosas materiales y terrenales. Porque a Dios no le agrada los idólatras. Te idolatras a ti mismo cuando solo piensas en ti. Te idolatras a ti mismo cuando solo te pasas entreteniendo y no estudias la palabra y no sirves a Dios. Te idolatras a ti mismo cuando solo te importa lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Te idolatras a ti mismo cuando tu propia opinión está por encima de la palabra de Dios. ¿Entiendes ahora? Ten mucho cuidado, hermano, porque tú eres un idólatra si sigues estos caminos y perteneces a la sinagoga de Satanás. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Este es el pecado de Baal Peor, número 26. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Esto fue en la revuelta que le armó Aarón, que murmuró con María contra Moisés. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que somos el pueblo de Dios, para que no nos dejemos seducir y terminemos siendo la sinagoga de Satanás. Nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, que quiere decir nosotros que somos la última generación, que Dios nos ha predestinado para este tiempo, para esta hora, para ser el pueblo de Dios, parte del cuerpo de Cristo que resucita al tercer día. Cada
Para Dios, un día son 1000 años. Del año 0 al año 1000 es el primer día. Del año 1000 al año 2000 es el segundo día. Del año 2000 en adelante estamos en el tercer día. El cuerpo de Cristo resucita ahora, antes de la venida de Cristo. ¿Entiendes ahora? Eso es Apocalipsis 2. El niño que sale de la mujer, que da a luz, ese niño que se ha elevado al cielo, ese es el nuevo cuerpo de Cristo que surge en los últimos días, en el tercer día. Y este es el tercer día. Y esta es la enseñanza que te estoy tratando de dar. Hacerte entender cuál es el cuerpo de Cristo para que tú te conviertas, te arrepientas y te salgas del sistema babilónico, del sistema fariseico, del sistema talmúdico, del sistema carótico, del sistema religioso de la sinagoga de Satanás, en la cual todo el mundo, todo con mayúscula T, está atrapado. Por eso no hacen lo que Cristo hace. Por eso no dicen lo que Cristo dijo. Y por eso no viven como Cristo nos enseñó. Inventaron su propia religión, como te lo vengo enseñando en todos esos capítulos, ¿verdad? Su propio becerro de oro, su propio altar, su propio lugar de adoración, su propia danza, su propia música, vallenato, rock, cumbia, reggaetón, tecno cristiano, toda la basura del mundo la meten al cuerpo de Cristo, queriendo obligar a Cristo a tragarse la inmundicia del mundo, en vez de santificarse y apartarse del mundo para Dios. Quieren traer al mundo a Dios, quieren provocar a Dios a celo. Idólatras, almas adúlteras, ¿acaso no entendéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La sinagoga de Satanás eres tú, si no te arrepientes. Así que, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Huid de la idolatría, dice el versículo 14. Deberías de leer todo 1 Corintios 10, porque ahí describe perfectamente cómo es que la gente quiere participar en la mesa de Dios y en la mesa de Satanás. Beber de la copa de Dios y de la copa de Satanás. Quieren hacer amistad con las dos cosas. Y reconciliar lo irreconciliable. Por eso te hablan de tantas tonteras filosóficas, de tantas tonteras griegas. Y el espíritu de Grecia ha caído sobre la iglesia, la que se hace llamar la iglesia, pero no lo es. Y 1 Corintios 10 es esencial para que tú entiendas cuál es la sinagoga de Satanás, que son los que hacen lo que Pablo dice. ¿Y cuál es la sinagoga de Dios? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios. La que no hace lo que Pablo advierte. O sea, los que se abstienen de fornicación, los que se abstienen de la idolatría y todo eso. Judas. Otra característica de la sinagoga de Satanás. Falsas doctrinas y falsos maestros. Judas 3. Versículo 4 dice. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Por qué? Porque dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, que fueron desobedientes a la palabra, tropezando con la palabra, a lo cual fueron predestinados. O sea que los que no entienden es porque no pueden entender, no pueden escuchar. Aquel que viene de la verdad, dice Jesús, aquel que procede de la verdad, en Juan 18, cuando está frente a Pilato, y aquel que procede de la verdad, escucha a la verdad, reconoce mi voz. Porque yo he venido a dar testimonio a la verdad. Y aquel que proviene de la verdad, escucha la verdad. Pero los que no escuchan la verdad, ¿y qué significa escuchar? Ah, ya te escuché. No, significa hacer caso. Escúchame, hermano. O sea, hazme caso, hermano. Escuchar la verdad significa hacer caso a la verdad. Y creer a Jesús significa seguir lo que Jesús ha dicho. La fe es más que solo creer. La fe es obedecer, es actuar conforme a lo que Dios ha dicho. Porque la fe viene de oír, no de ver. De oír a Dios y obedecer a Dios. ¿Entiendes? Todos estos términos es necesario que los investigues. Porque son muchos sermones los que me faltan predicar. Por ejemplo, ¿qué es la fe? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la rectitud? Son muchos sermones que me faltan. Pero sigamos. Judas dice: hombres impíos que convierten en libertinaje, la lúcera, desmadre completo, a lo que les da la gana, la gracia de nuestro Dios.
Eso es lo que hacen en las iglesias. Las que te dicen, hermano, usted no se preocupe que ya no estamos bajo la ley, sino según la gracia. Sí, ya no es la ley de Moisés la que te salva, sino la gracia que es Cristo, que Él murió por ti en la cruz y llevó tu pecado. Pero la gracia de Jesús no la puedes pisotear. Mantente limpio, porque Él ya te borró tu pecado, Él pagó tu deuda. Te lo voy a dar de esta manera. Hermano, tú me debes 10 millones de lempiras. Lo necesito. Págamelos ya. No, hermano Fausto, pero no los tengo. Entonces va preso. Yo tengo un pagaré, voy a ejecutarlo. Entonces tú vas y ejecutas el pagaré y de alguna forma, con alguna ley rara, porque hoy en día nadie va preso por dinero, por deuda, vas preso. Y tú me pides perdón, dices, por favor, se lo suplico, tenga compasión de mí, hermano Fausto. Yo tengo una familia, mis hijos me necesitan. Y yo me compadezco de ti y te perdono la deuda. ¿Serías capaz al día siguiente de venir a pedirme otra vez otros 10 millones de lempiras? Es así de absurdo cuando Jesús te perdona tu pecado, cuando Jesús te lava con su sangre, te purifica, y tú aceptas el sacrificio y mañana vuelves al pecado. ¿Qué te pasa? Eso es libertinaje, estás pisoteando la sangre de Cristo, te manda a ser santo. Ya te perdonó tu pecado pasado, basta ya. Ahora perfecciónate. Deja de acumular deuda. No seas tan aprovechado, hermano. Entonces dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea que Dios mató a su pueblo, habiéndolo sacado de Egipto, los mató. Tuvo que destruir toda la generación. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, tomaron cuerpos humanos y vinieron a fornicar con mujeres, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y también Sodoma y Gomorra. Mira, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad del Espíritu, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, él dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Pero estos blasfeman, versículo 10, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, porque son carnales. Blasfeman las cosas espirituales porque no las conocen, no las entienden. Y en las cosas que sí conocen, que son la carne, se intoxican de ella. ¿Entiendes? Se dejan llevar y corromperse por completo en lo que conocen que es la carne. Y caen, dice, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín, que fue un traidor, injusto, asesino. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que profetiza y sirve a Dios por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré, porque Coré era el que se rebeló contra Moisés y dijo, no solamente tú eres santo, yo también soy santo y todo este pueblo es santo. Está diciéndote las características de la sinagoga de Satanás. Son traidores asesinos que odian a sus hermanos. Son profetas falsos como Balaam que por dinero profetizan para agradar al rey. Y son como Coré que quieren usurpar la autoridad de Dios y decir yo también soy santo, yo sí soy hijo de Dios y nada que ver porque no caminan en santidad ni en rectitud. Entonces te está describiendo la sinagoga de Satanás. Estos dicen, y mira la característica. Esta es la sinagoga de Satanás, hermano. Espero que no estés tú incluido. Estos, ¿quiénes? Los falsos. Porque yo te voy a decir algo. La sinagoga de Satanás no había sido mentada o mencionada hasta que Jesús viene y se la revela a Juan. Antes solo eran características. Antes solamente hablaban de malos hombres o de avaros y de fornicarios y de malos sacerdotes, pero no hablaban textualmente sinagoga de Satanás. Hasta que Jesús la menciona, entonces ya entendemos. Todas las escrituras casan. Jesús completa su palabra, nos completa la revelación y entendemos que todos los que hacen estas cosas son la sinagoga de Satanás. Así que escudriñate a ti mismo. ¿Soy del cuerpo de Cristo o soy la sinagoga de Satanás? ¿Soy cabra o soy oveja? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy siguiendo? ¿Estoy obedeciendo a Jesús o estoy obedeciendo al mundo? Porque si obedezco a Jesús, soy hijo de Dios. Pero si obedezco al mundo, soy hijo del diablo. No puedo ser ambas cosas. Jesús te lo dijo. No puedes servir a las riquezas, a Mamón y a Dios. O vas a odiar a uno o vas a amar al otro. No puedes. Trata de entender esto, hermano. Es por tu salvación que lo hago.
Estas son manchas en vuestros ágapes, o sea que son personas deshonrosas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea que solo piensan en saciarse ellos primero. Solamente ellos importan, no te ponen a ti primero. Pueden venir de comer de su propia casa. Y si hay comida en la iglesia, sobró para mí. En vez de si ya comieron, no, hermano, que coma alguien más. Si sobra, me aparto un poco. Esa es la diferencia. Un carnal quiere saciarse, pero una persona espiritual, no, hermano, no tengo ganas de comer. No se preocupe, gracias. Déselo a alguien más que tal vez no haya comido. ¿Entiendes la diferencia? No, pero hay algunos que hasta se empujan. ¡Hey, yo primero! ¡Hey, yo quiero dobletear! Eso es lo que yo he visto en las iglesias. Las personas que quieren dobletear. Las personas que quieren doble porción de carne en vez de la doble porción del espíritu. Las personas que quieren llenar su barriga en vez de llenar su espíritu. Eso es como lo de Esaú. Nubes sin agua. ¿Qué es una nube sin agua? Que tú la ves toda oscura y cargada y pareciera que te quiere dar lluvia y tú estás deseando, ay, ojalá que llueva, pero no llueve. Solo es la pura apariencia. O sea que parece que van a dar, parecen que son piadosos, pero no dan, no se les cae ni una gota, no se les cae ni un peso. Son completamente egoístas, tacaños, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Qué significa árboles otoñales? Que no dan fruto, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. ¿Qué son estrellas errantes? Planetas, o sea, ángeles caídos, rebeldes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar, pero yo creí que cuando Jesús vendría a rescatar su iglesia. No, viene a juzgar a la iglesia, no a rescatarla. Viene a juzgar a las naciones. ¿Entiendes, hermano? Es preciso que el juicio comience por la casa de Dios. Jesús, cuando venga, va a venir a poner todo en orden, a destruir las 70 naciones que vienen contra Israel, a matar al anticristo, a tirarlo al infierno. Y no solamente eso, a escoger a las cabras de las ovejas y separarlas, al trigo de la cizaña. Más vale que seas árbol de fruto, hermano, no un árbol otoñal, porque si no serás cortado. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Vistes? Muy bien. Espero que hayas entendido, hermano. Analízate. ¿Eres de estos? ¿Eres de estos? ¿Quién eres? Hoy en la noche te voy a enseñar la historia detrás de la sinagoga de Satanás. Ya me tardé bastante, tengo cosas que hacer. Quería darte la base escritural antes de avanzar en la historia. Para mí es importante que entiendas. Yo no quiero que te distraigas. Quiero que las escrituras sean el fundamento más importante. Quiero que las escrituras sean el fundamento más importante. Porque una vez que todo esto queda grabado en tu cabeza, cuando vayas viendo la historia, vas a ir diciendo, ahí está. Es cierto. Porque la sinagoga de Satanás apela a la carne, no al espíritu. La sinagoga de Satanás apela a los deseos carnales, a la danza, a la música, a la sensualidad, a todo lo que puedes ver, palpar, sentir, a las emociones, no al espíritu. Y si tú no entiendes la diferencia, estás en la sinagoga de Satanás sin darte cuenta. Habiendo cerrado este capítulo, mostrándote las escrituras más importantes, cuando tú regreses, en la noche que te muestre el capítulo que viene a hablar sobre el cubo negro y el templo de Herodes, te vas a dar cuenta el engaño.
Para mí es importante que te tomes las cosas con calma y con paciencia. No puedo enseñarte a la carrera. Tiene que ser paso a paso para que te quede bien arraigado en tus poros. Que huelas a la verdad. Que la verdad salga de tus poros. Que la luz de Jesús salga de tus ojos. Que el fuego del Espíritu corra por tus venas. Que ya no seas un vil y sucio, asqueroso, hipócrita, que finges ser hijo de Dios cuando no lo eres. El pueblo de Dios se nota. A leguas se nota. No están ahí. Todos ellos son cabras. Yo quiero que aprendas y que te arrepientas y que uses estos conocimientos para enseñar a otros y que seamos un pueblo de Dios para que cuando Dios venga encuentre con una sonrisa frutos, encuentre con una sonrisa un pueblo. Porque acuérdate de las palabras que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, encontrará fe aún en la tierra. Son palabras que marcaron mi vida para siempre. Cuando Jesús hace esa pregunta, está poniendo en duda de que viene por un pueblo, porque no va a haber un pueblo. Horrorízate de esa posibilidad, hermano, y que sea bendecido. En el nombre de Jesús. Hasta la noche.